ningún ser humano ha visitado jamás. ¿Ya se ve y se escucha bien? Sí, Pi. Sí, todo bien. Excelente. Va que va. Nadie ha visto ese lugar y sin embargo lo que allí ocurre nos afecta a todos durante todos los días de nuestra vida. Está a 3000 kilómetros debajo de nuestros pies. Es el núcleo derretido de la Tierra, donde un enorme océano de hierro líquido genera un campo de fuerza invisible. El campo magnético de la Tierra. Rodea todo el planeta protegiéndonos de los peligros del espacio. Pero ahora los científicos han hecho un descubrimiento alarmante. Se está gestando una tormenta en las profundidades de la Tierra. Una tormenta que podría destruir nuestro vital escudo magnético. El campo magnético de la Tierra nos ha protegido durante miles de años y ahora parece que podría desaparecer. El campo magnético de la Tierra se está debilitando con rapidez. No podemos garantizar que el campo magnético de la Tierra siga estando ahí dentro de 1000 años. ¿Está nuestro escudo invisible a punto de desaparecer? La cuestión no es si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. ¿Podría la Tierra perder su campo magnético? Y en caso afirmativo, ¿cuándo podría perderlo? Tormenta magnética. Calor abrasador. Una presión aplastante y trillones de toneladas de hierro fundido. Estas son las condiciones del centro de la Tierra. Estamos en uno de los altos hornos de la acería Betelgeuse, y este es el entorno más parecido al del núcleo de la Tierra que podemos encontrar en la superficie de nuestro planeta. El núcleo de la Tierra será siempre inaccesible, pero como bien sabe el geofísico Peter Olson, su influencia se extiende por todo el planeta. A medio camino hacia el centro de la Tierra nos encontramos con el verdadero corazón del planeta, el núcleo de la Tierra, una inmensa esfera de hierro fundido donde se genera el campo magnético de la Tierra. Pero recientemente los científicos han detectado un problema en el centro de la Tierra. Parece que la capacidad del núcleo para generar un campo magnético está disminuyendo. Está ocurriendo algo muy extraño con el campo magnético de la Tierra. Su fuerza está disminuyendo con rapidez. Y si esa disminución mantiene su ritmo actual, el campo magnético solo durará hasta el próximo milenio. El descubrimiento de que nuestro campo magnético está desapareciendo rápidamente ha generado una intensa investigación científica en todo el mundo. Es sorprendente la poca atención que prestamos al campo magnético de la Tierra y a cómo se genera. Era un problema muy complejo, algo que exigía una respuesta. Me encantaría poder ver el campo magnético. Me motivan los misterios que se ocultan en él. Al estudiar las complejidades del magnetismo, los científicos se han dado cuenta de que lo que está ocurriendo en el centro de la Tierra podría cambiar nuestro mundo durante las próximas generaciones. El magnetismo es la fuerza olvidada de la Tierra. Todos sentimos la fuerza de la gravedad que produce nuestro planeta, aunque durante la mayor parte del tiempo no somos conscientes del campo magnético que también genera la Tierra. Pero los científicos espaciales como Andrew Cots conocen la verdadera importancia de su fuerza. La extensión del campo magnético es enorme. No hay nada en la Tierra que pueda compararse a su tamaño. El magnetismo, como la electricidad, fluye.
se genera en las profundidades del núcleo de la Tierra y sale al exterior cerca del Polo Sur. Rodea el planeta y luego vuelve a fluir hacia el núcleo por el Polo Norte magnético. Este es el campo de fuerza protector de la Tierra. Sin él tendríamos problemas. Nos protege de la radiación espacial. Es un poco como estar en un refugio, que nos protege de las inclemencias del tiempo. El campo magnético de la Tierra nos protege del clima espacial y de la radiación espacial. El clima espacial es desagradable. Los vientos que soplan por la galaxia son vientos radioactivos. Algunos de los más peligrosos se originan en lejanas estrellas que explotan o en agujeros negros que se colapsan. Pero hay otra fuente de peligros mucho más cercana que esa, nuestro Sol. El Sol es un horno termonuclear en el que se producen grandes explosiones que lanzan al espacio enormes cantidades de materiales peligrosos. En algunos casos sería como si toda la masa del monte Everest viniera hacia nosotros. Cada pocas horas, el Sol emite millones de toneladas de partículas cargadas de electricidad. El viento solar. Con frecuencia la Tierra se encuentra en el camino directo de estos ataques. Pero el magnetismo desvía estas partículas cargadas. Esto significa que el viento solar es incapaz de penetrar el escudo magnético de la Tierra y se limita a soplar inofensivamente alrededor del planeta. Las únicas señales del drama que se desarrolla sobre nuestras cabezas son las auroras boreal y austral que se producen cuando las partículas solares atrapadas en el campo magnético de la Tierra son atraídas hacia la atmósfera en dirección a los polos. Ahora tenemos suerte de que el campo magnético de la Tierra desvíe las partículas y nos proteja. Pero si perdemos el campo magnético, no habrá nada que impida que la radiación bañe toda la atmósfera, y el efecto sería mucho más peligroso. ¿Pero cómo de peligroso? La consecuencia final sería que el planeta Tierra desaparecería al mismo tiempo que el campo magnético. 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. La perturbadora respuesta ha quedado clara solo recientemente. Ya ha despegado. El Mars Global Surveyor inicia su viaje hacia el planeta rojo. En 1996, la NASA envió un satélite a Marte. Marte es un planeta al que resulta difícil llegar con naves espaciales. Incluso después de 16 misiones entre Estados Unidos y Rusia, seguíamos sin saber si Marte tenía o no su propio campo magnético. Las rocas de Marte. Mario Acuna y su equipo de la NASA esperaban responder de una vez por todas a esa pregunta. Pero lo que descubrieron fue algo más significativo: la conexión entre magnetismo y vida. La naturaleza nos tenía reservadas sorpresas que ni siquiera podíamos llegar a imaginar. A medida que el Mars Global Surveyor empezó a enviar información a la Tierra, empezó a quedar claro que en esos momentos Marte no tenía campo magnético. Pero el satélite también detectó señales de que en el pasado las cosas pudieron haber sido muy diferentes. Encontramos unos enormes campos magnéticos en la corteza. Y de pronto surgió ante nuestros ojos un nuevo planeta completamente desconocido e inesperado. Como el núcleo de Marte no emitía magnetismo, resultaba extraño que amplias zonas de la superficie estuvieran fuertemente magnetizadas. La corteza de Marte se compone principalmente de lava helada, restos de un tiempo en el que Marte estaba cubierto de volcanes. Y las rocas volcánicas solo pueden magnetizarse de una forma.
las rocas fundidas se enfrían en un campo magnético, los minerales de hierro que la componen pueden recoger ese magnetismo, lo que significa que la roca sólida resultante también será magnética. Por eso el hecho de que hubiera magnetismo en la corteza de Marte demostraba que cuando los volcanes entraron en erupción, Marte debía de tener un campo magnético global. Y no solo eso, su intensidad sería 20 o 30 veces mayor que la de la Tierra. El equipo de Mario supo entonces que Marte tuvo un escudo magnético que perdió en algún momento. Empezaron a preguntarse si esa podría ser la solución a uno de los grandes misterios del sistema solar. Los científicos sospechan que el joven planeta Marte era, en muchos sentidos, un lugar parecido a la Tierra con una atmósfera densa y océanos en los que pudo haber vida primitiva. Pero hace alrededor de 4.000 millones de años, el planeta entró en una decadencia catastrófica. De forma gradual, la atmósfera y los océanos de Marte desaparecieron misteriosamente. La gran cuestión es, ¿a dónde fue el agua? ¿Qué proceso provocó la pérdida de agua? Mario se dio cuenta de que dos acontecimientos dramáticos producidos en las primeras etapas de la historia de Marte podrían conducirle a la respuesta. Encontramos dos grandes cuencas producidas por impactos de meteoritos en el hemisferio sur de Marte llamadas Hellas y Argyle. Sobre ellas no había ningún rastro de magnetización. En estas cuencas, formadas cuando dos enormes meteoritos chocaron contra Marte, las rocas estaban sorprendentemente libres de magnetismo. Y eso era extraño porque los enormes impactos debieron de haber derretido la corteza. Y al enfriarse de nuevo, las rocas debieron de haberse magnetizado con el fuerte campo magnético de Marte. Y sin embargo no había señales de magnetismo ni en Hellas ni en Argyle. Lo que significaba que se formaron después de que desapareciera el campo magnético de Marte. Y calculamos que los impactos se produjeron hace más de 4.000 millones de años. Fue hace 4.000 millones de años cuando Marte empezó a perder su agua y su atmósfera. Mario cree que este hecho está directamente relacionado con la pérdida del campo magnético de Marte. Tras la pérdida del campo magnético, el viento solar tuvo acceso directo a la atmósfera de Marte. En ese momento, se produce un proceso equivalente a la erosión en el desierto, donde el viento sopla y se lleva la arena. En este caso, la arena son las partículas atmosféricas. Lenta pero implacablemente, el viento se fue llevando los gases atmosféricos, entre los que se incluye el agua. La pérdida de su campo magnético significó la muerte para el planeta rojo. Expuesto al viento radiactivo del Sol durante millones de años, su atmósfera fue desapareciendo gradualmente, dejando el mundo estéril que conocemos en la actualidad. Si desapareciera el campo magnético de la Tierra, se repetiría este mismo proceso. La atmósfera de la Tierra quedaría expuesta a los efectos de la erosión del viento solar, y este viento la iría alejando lentamente. El destino de Marte sugiere que sin la protección de su escudo magnético, la Tierra también acabaría convirtiéndose en un planeta muerto. Lo que hace que resulte aún más inquietante el hecho de que nuestro campo magnético esté desapareciendo con tanta rapidez. El hombre lleva fabricando cerámica desde hace miles de años. Los arqueólogos han obtenido mucha información de los objetos de cerámica. Pero estas vasijas tienen otra historia que contar. La cerámica actúa como una grabadora magnética. Registra el campo magnético del momento en el que se fabricó. Una vasija antigua es una cápsula de tiempo magnética.
Dependiendo de la antigüedad de la cerámica, John Shaw ha aprendido a extraer de ella una medida precisa de la fuerza del campo magnético. Al igual que las rocas volcánicas, la arcilla contiene minerales de hierro que la hacen ligeramente magnética. Lo interesante llega cuando se calienta la cerámica. La clave es que la arcilla se calienta a grandes temperaturas en el horno y la alta temperatura borra cualquier resto de magnetismo. Luego, al enfriarse, la arcilla vuelve a magnetizarse por el campo que la rodea en ese momento. Por eso, cada vasija contiene un registro del campo magnético de la Tierra del momento y lugar en el que fue calentada. Tenemos, por ejemplo, una figura de cerámica antigua como esta, que es de Perú. Cuando se enfrió por primera vez, estaba en el antiguo campo magnético de la Tierra, y se magnetizó en ese campo. Y como es natural, si el campo era muy fuerte, entonces la cerámica estará muy magnetizada. Y si el campo era muy débil, entonces la cerámica estará débilmente magnetizada. Al examinar diferentes piezas de cerámica que van desde la prehistoria a la actualidad, John ha descubierto que en los últimos siglos el campo magnético ha experimentado un cambio drástico. Estos son los resultados de nuestros estudios sobre la magnetización de la cerámica. En los últimos 12.000 años pueden observarse ligeros cambios a medida que nos vamos acercando a nuestra era. Una subida moderada y finalmente una rápida caída a medida que volvemos a acercarnos a nuestra era. El ritmo de cambio de los últimos 300 años es superior al experimentado en cualquier periodo de los últimos 5.000 años. Hemos pasado de un campo fuerte a un campo débil y lo estamos haciendo a mucha velocidad. En 300 años el campo ha caído un 10%. Si la disminución continúa acelerándose, el campo desaparecerá totalmente dentro de unos siglos. ¿Correrá la Tierra el mismo destino que Marte? Solo hay un sitio en el que podamos buscar una respuesta. La región inaccesible donde se genera el campo. El núcleo de la Tierra. Pero como no existe forma humana de llegar a él, el profesor Dan Lathrope ha decidido jugar con fuego. Sus estudiantes y él intentan reconstruir el núcleo de la Tierra en su laboratorio. Ese calentador parece bueno. Su objetivo es descubrir qué es lo que hace que el campo magnético siga existiendo y qué es lo que podría hacerlo desaparecer. Para ello tienen que modelar el núcleo de metal fundido con sodio porque es mucho más fácil de fundir que el hierro. Es un experimento muy peligroso. A temperatura ambiente el sodio es un metal muy dúctil, con una textura similar al queso. Claro que cuando lo calentamos cerca del punto de ebullición del agua se licúa y es entonces cuando realizamos los experimentos. Pero no hay duda de que es un peligro manipularlo en el laboratorio. Si introducimos sodio en el agua se producen llamaradas y pequeñas explosiones. Lo que intentan es crear una dinamo electromagnética autosostenida, porque eso es lo que creen que es la Tierra. Los científicos tienen una teoría acerca del modo en el que el núcleo genera el campo magnético. Está basada en la relación tan estrecha que existe entre magnetismo y electricidad. En concreto, en el hecho de que las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. En estos momentos no pasa ninguna corriente eléctrica por el muelle. Las limaduras de hierro caen al suelo como granos de pimienta en una sartén. Pero si conecto la corriente eléctrica, vemos cómo las limaduras de hierro se alinean con el campo magnético que produce la corriente en ese muelle eléctrico. Por eso creemos que son las corrientes eléctricas que hay en el interior del núcleo de metal fundido de la Tierra las que generan el campo magnético. ¿Pero qué es lo que crea las corrientes eléctricas? Cuando se intenta responder a esa pregunta es cuando el caso se complica. Los científicos creen que igual que las corrientes eléctricas producen el campo magnético produce las corrientes eléctricas. La clave es que el metal líquido del núcleo está en constante movimiento. Si acercamos un conductor móvil a un campo magnético, veremos cómo las corrientes empiezan a fluir dentro del conductor. El conductor móvil de la Tierra son los trillones de toneladas de hierro fundido de su núcleo. Pero el efecto puede verse en un sencillo aro de metal.
Si muevo este conductor en presencia del campo magnético de la Tierra, empezarán a generarse corrientes eléctricas. A su vez, esas corrientes generarán campos magnéticos. Es una especie de círculo vicioso que se produce en el núcleo de la Tierra. Un pequeño campo magnético sumado al movimiento del líquido genera corrientes eléctricas que fluyen en el núcleo. Esas corrientes generan más campo magnético que a su vez generan más corrientes que generan más campo magnético. Es una espiral que se retroalimenta y que hace que aumente el campo magnético. Si funciona en la Tierra, debería funcionar en el laboratorio. En teoría, todo lo que se necesita es un pequeño campo magnético que desencadene todo el proceso. No está claro qué es lo que originó el campo magnético de la Tierra, pero Daniel utiliza un gran electroimán. Aplicamos un gran campo magnético al flujo de sodio dentro de la esfera para conocer la fuerza del campo magnético. Dan enciende los imanes para que podamos ver cómo atrae a esta cadena con bastante fuerza. Si la teoría de la dinamo electromagnética es correcta, entonces el campo generado por un núcleo en miniatura será más fuerte que el campo con el que empezaron. El magnetismo crece rápidamente tomando energía del movimiento del sodio líquido. Es algo que todavía no han conseguido, pero ya han realizado un descubrimiento crucial. Ya saben qué es lo que puede hacer que falle el campo magnético de un planeta. Los diferentes experimentos que se han realizado demuestran que un metal líquido en movimiento es fundamental a la hora de conseguir que se genere un campo magnético. Por eso, si el núcleo se enfriara hasta el punto en que el hierro fundido se solidificara y dejara de moverse, la dinamo se apagaría. Esta puede ser la razón por la que Marte perdió su campo magnético en una época tan temprana de su historia. Marte es un planeta más pequeño y pudo haberse enfriado más rápidamente que la Tierra, por lo que es muy posible que Marte se haya enfriado demasiado como para preservar una dinamo activa. Podría ser que en un determinado momento se helara el núcleo de metal líquido. Pero lo que le pasó a Marte podría acabar ocurriéndole a la Tierra. El núcleo de la Tierra se está enfriando muy lentamente, a un ritmo de quizás 100 grados cada 1000 millones de años. Lo que significa que llegará el día en el que el núcleo se congelará. En ese momento la dinamo morirá. Por suerte para nosotros, el núcleo de la Tierra está en estos momentos muy por encima del punto de congelación del hierro. El campo magnético de la Tierra lleva mucho tiempo con nosotros, al menos 2000 millones de años. Ha durado tanto tiempo porque tiene una fuente de energía muy poderosa, el calor original que el núcleo heredó en el momento de formación de la Tierra. Por eso nuestro planeta ha podido conservar el campo magnético durante miles de millones de años. Si el núcleo de la Tierra ha almacenado el suficiente calor como para mantener en funcionamiento la dinamo durante miles de millones de años, la falta de energía no puede ser la causa de la desaparición de nuestro campo magnético. Deben de tratarse de otro proceso que se esté desarrollando bajo nuestros pies. La clave de ese proceso puede residir en un archipiélago de islas volcánicas situado en medio del Pacífico. En esas islas hay un registro magnético que se remonta no a miles, sino a millones de años, y nos sugiere que podemos estar a punto de ser testigos no de una decadencia gradual del campo magnético de la Tierra, sino de un trastorno espectacular. Hawái. Es aquí donde el calor que hace funcionar la dinamo magnética del núcleo sale a la superficie. Lo que se ha descubierto en estas islas podría explicar por qué el campo magnético de la Tierra está decayendo con tanta rapidez. El monte Kilauea lleva varios años en erupción ininterrumpida.
Buen trabajo. Científicos de la Inspección Geológica de Estados Unidos necesitan tomar muestras de la lava para vigilar la actividad del volcán. Como ves, se solidifica con mucha rapidez. Pero el geofísico Mike Fuller está interesado en la lava por otra razón. Quiere obtener información sobre el campo magnético. Todo empieza cuando la lava llega al mar. Se puede ver que la lava ha descendido desde el volcán hasta aquí, la mayor parte de las veces formando tubos. Ahora estamos empezando a ver cómo la lava sale del volcán y llega al agua y forma la parte más cercana del archipiélago de Hawái. Cuando la lava entra en contacto con el mar, se enfría a mucha velocidad. Y entonces ocurre una cosa muy curiosa. La lava captura el campo magnético de la Tierra. Al enfriarse y solidificarse, estas rocas volcánicas conservan un registro del campo magnético actual. Pero los volcanes de Hawái llevan erupcionando de manera intermitente durante millones de años, formando las islas. Cada flujo de lava contiene un registro del campo magnético del momento de la erupción. Por eso el archipiélago hawaiano es un registro vivo del magnetismo de la Tierra que se extiende hasta hace 5,5 millones de años. Ese registro nos muestra que ha habido muchas fluctuaciones en la fuerza del campo, pero también contiene otro dato muy significativo. Cuando la lava se enfría, los minerales magnéticos que contiene actúan como sensores microscópicos que registran no solo la fuerza del campo, sino también la dirección a la que apunta. Hoy las corrientes magnéticas fluyen de sur a norte. Por eso las agujas de las brújulas señalan el polo norte. Y las lavas más recientes registran un campo con dirección norte. Pero cuando examinaron muestras de rocas de lava más antiguas, los científicos hicieron un descubrimiento extraordinario. Cuando nos remontamos 700.000 años encontramos un fenómeno increíble. De pronto, las rocas están magnetizadas al revés. En vez de estar magnetizadas hacia el norte, como el campo magnético actual, están magnetizadas hacia el sur. Parece ser que hace 780.000 años las lavas de Hawái debieron de enfriarse en un campo magnético global que fluía hacia el sur y se alejaba del norte. Exactamente lo contrario de lo que ocurre hoy. La explicación a tan extraño hecho es que, en un momento determinado, el campo magnético global experimentó un giro de 180 grados. El flujo de las corrientes magnéticas invirtió completamente su dirección. A determinados científicos les costaba aceptar algo así. No les gustaba la idea de una inversión del campo. Costó 50 años convencerles, pero finalmente se aceptó el hecho y se empezó a trabajar en esta isla. Porque si continúas bajando, te encuentras con que después de otros 200.000 años el campo vuelve a cambiar y la secuencia continúa. Y a medida que fueron examinando muestras de lavas más antiguas, los científicos encontraron más y más inversiones. Una cada 200.000 años. Y para cuando aceptaron el hecho, resultaba obvio para todos que el campo magnético se había invertido. Pero si el campo se ha invertido con tanta frecuencia en el pasado, lo más probable es que vuelva a hacerlo en el futuro. El hecho de que el campo magnético de la Tierra cambie de dirección es un fenómeno extraordinario, pero este proceso de inversión es bastante común. La última inversión tuvo lugar hace 780.000 años. Se produjo otra 200.000 años antes y otra menos de 200.000 años antes. Por eso, en cierto sentido, hace tiempo que debería haberse producido otra inversión. ¿Es por eso por lo que el campo actual se está debilitando? ¿Podría estar a punto de sufrir una inversión? Los científicos necesitaban descubrir si existía alguna relación entre los cambios en la fuerza del campo y los cambios en su dirección.
hasta que inesperadamente un científico vio cómo se producía una inversión magnética en su ordenador. Era un problema fascinante, algo que estaba pidiendo a gritos una respuesta. Y los ordenadores eran ya lo bastante potentes como para resolver toda la serie de ecuaciones que describen la convección en el núcleo de la Tierra, y cómo ese movimiento genera un campo magnético. En 1990, el físico Gary Glassmayer decidió embarcarse en un experimento muy ambicioso. Introdujo en un programa informático todos los conocimientos adquiridos por los científicos sobre el núcleo derretido de la Tierra. Luego activó el programa para ver cómo evolucionaba el campo magnético a lo largo de cientos de miles de años de tiempo simulado. Completar un caso de estos puede llevar 6 meses en los ordenadores más rápidos del mundo. Yo utilizaba superordenadores del Departamento de Energía, de la NASA y de la Fundación Nacional de la Ciencia. Y estuviera donde estuviera, lo primero que hacía era asegurarme de que los ordenadores no se colapsaban. Fue un trabajo al que dediqué 7 días a la semana durante más de 4 años. Recuerdo el momento en el que ocurrió. Creo que era otoño y yo iba de universidad a universidad dando conferencias. Así que después de pasar varias semanas fuera, volví y decidí que necesitaba estudiar los detalles del campo magnético. Y entonces me di cuenta de que el campo estaba en polaridad invertida. Ya se había invertido. Era algo que yo no esperaba. Entonces estudié muchas instantáneas tomadas durante el tiempo que yo había estado fuera y me di cuenta de que el campo se había invertido de forma espontánea. Era la primera vez que ocurría y estábamos deseando poner por escrito nuestro descubrimiento. Fue muy interesante. El experimento continuaba y también las inversiones del campo magnético. Más o menos cada 100.000 años de tiempo simulado. Y cada vez que el campo se invertía, el proceso empezaba de la misma forma. Lo más interesante es que la inversión de polaridades y de dirección ocurría cuando la intensidad magnética era muy débil. Iba disminuyendo gradualmente hasta que al final, cuando se generaba un dipolo, cuando parte del campo estaba muy débil, el campo se invertía. Esta era la prueba que demostraba que la disminución de la fuerza del campo que estamos experimentando en la actualidad está relacionado con la aparición de las inversiones magnéticas. Lo que es más, Gary podía ver por qué las inversiones son anunciadas por un campo debilitado. A medida que pasa el tiempo, el campo se va complicando más y más hasta que se produce una anomalía en el hemisferio norte, que es por donde está saliendo ahora mismo el campo magnético. Se ha producido una inversión. Ahora el campo magnético sale al exterior por el hemisferio norte y entra a la Tierra por el hemisferio sur. Así que ahora la pregunta es, ¿lo que está ocurriendo en el modelo de Gary ocurre también en la Tierra real? ¿Es la disminución que ha experimentado nuestro campo en los últimos 300 años obra de anomalías magnéticas que se están gestando en las profundidades del núcleo bajo nuestros pies? En caso afirmativo, sería posible que se produjera una inversión del campo magnético. Sorprendentemente, hay registros detallados que cubren exactamente este periodo de 300 años, los diarios de navegación de la Marina de Su Majestad, puesto que, como ha descubierto el geólogo Jeremy Blosshan, los marinos de los siglos XVIII y XIX estaban obsesionados con el campo magnético. En los días en los que James Cook realizaba sus viajes de exploración, la brújula era el instrumento de navegación más importante. Sin embargo, la aguja de una brújula no señala el verdadero norte en el polo norte geográfico real. Al contrario, señala el norte magnético. Para los marinos, conocer la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético era una cuestión de vida y muerte. Pero como bien sabían, el campo magnético sigue cambiando a medida que el norte magnético se desvía cerca del polo. Por eso, durante siglos, los marinos han tenido que medir una y otra vez el ángulo formado entre el norte verdadero y la dirección hacia la que señalaban sus brújulas.
el ángulo de variación. El truco consistía en encontrar el norte verdadero, y lo conseguían observando el sol. Lo hacían al mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, o alternativamente miraban el ángulo que formaba el sol al amanecer o al atardecer. Aquí, el 7 de junio de 1770, tenemos una variación magnética de 4 grados y 53 minutos este. Miles de observaciones meticulosas como esta han ayudado a Jeremy a reconstruir una película con tomas a intervalos del campo magnético durante los últimos 3 siglos. Y lo más significativo es lo que su estudio revela sobre una región en concreto. Bajo el Atlántico Sur, Jeremy ha encontrado la razón de por qué nuestro campo se ha ido debilitando con rapidez. Anomalías magnéticas. Y están creciendo. Durante los primeros años del siglo XX observamos la emergencia de una nueva zona de flujo invertido, una región donde las líneas del campo magnético, en vez de salir del núcleo, giran en su interior. Y esa zona se dirige hacia el oeste, donde se une con esta otra zona de flujo invertido con la que crea una gran región, lo que nosotros llamamos la anomalía del Atlántico Sur, donde el campo es un 30% más débil. Y esa zona ha crecido sustancialmente durante los últimos 100 años. Por eso, una de las preguntas que nos estamos planteando en estos momentos es si el campo magnético de la Tierra está a punto de invertirse. Nuestro campo magnético se está debilitando porque parte de él ha empezado a invertirse. Si continúa así, la Tierra podría experimentar un fenómeno magnético como el que no ha conocido desde hace 780.000 años. Y ese cambio tendría consecuencias dramáticas para todos los habitantes del planeta. Hay un agujero en el campo magnético de la Tierra y se está agrandando. Debajo del Atlántico Sur, las líneas del campo magnético se mueven en una dirección equivocada, debilitando nuestro escudo protector. Los modelos computerizados sugieren que podría tratarse del inicio de la tormenta magnética definitiva, una inversión total del campo magnético de la Tierra. No hay ninguna duda sobre si el campo magnético de la Tierra volverá a invertirse. La cuestión no es si va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. Durante los últimos siglos, la intensidad del campo magnético de la Tierra ha ido disminuyendo, lo cual es una indicación de que podemos estar aproximándonos a una inversión. El tiempo medio entre inversiones es de unos pocos cientos de miles de años. Estamos esperando que se produzca una. La raza humana nunca ha conocido una inversión magnética. Si de verdad estamos asistiendo a las primeras señales de un cambio, ¿qué ocurrirá después exactamente? El geólogo Rob Q tiene la respuesta. Se ha pasado años investigando las inversiones magnéticas. La primera vez que vine al monte Stins fue hace 25 años. Y cuando llegamos en coche hasta la cima y miramos hacia abajo, no teníamos idea de lo que íbamos a ver. Estábamos en la cima y ante nosotros se desplegaba un panorama magnífico. Este es el monte Stins, situado en Oregón, Estados Unidos. La montaña es una enorme masa de lava antigua, fruto de una intensa y remota actividad volcánica. Hace 16 millones de años se produjo una gran cadena de erupciones. En esa pared podemos recoger cientos de flujos de lava. Cada línea señala un flujo de lava distinto. Son más de 1000 metros de flujos superpuestos. Lo que hace especial al monte Stins es que mientras estas lavas salían del volcán, el campo magnético de la Tierra estaba en plena inversión. Por eso Rob y sus colegas confían en que estas rocas les proporcionen una imagen detallada del progreso de una inversión magnética. El campo magnético de la Tierra está rodeado de misterio.
Y la idea de que ese campo podría invertirse por completo es apasionante. Y yo quiero saber algo más sobre ello. Por eso Rob y sus colegas tomaron docenas de muestras de los flujos de lava en su ascensión a la cima. Y descubrieron que las rocas de las laderas más bajas estaban magnetizadas en un campo invertido que señalaba hacia el sur. En cambio, en las lavas más cercanas a la cima, el campo señalaba hacia el norte. En medio se registraba una especie de caos magnético. La inversión magnética se prolongó durante miles de años. Pero lo realmente sorprendente fue lo que le ocurrió al campo durante ese tiempo. Descubrimos que al comienzo de la inversión, la fuerza del campo magnético de la Tierra disminuyó drásticamente en un 80 o 90%. Al mismo tiempo que se derrumbaba, el campo empezó a comportarse de forma errática. Durante 300 años el campo experimentó fluctuaciones constantes, llegando a cambiar 180 grados hasta señalar hacia el norte cuando la fuerza del campo empezaba a recuperarse. Pero no pudo mantener esa polaridad y volvió a invertirse, con lo que la intensidad volvió a desplomarse. Una vez más, el campo magnético de la Tierra desapareció casi por completo. Esta vez durante 3000 años. Lo que quedaba cambiaba a tanta velocidad que Rob descubrió un flujo que capturaba esas fluctuaciones salvajes incluso cuando se enfriaba la lava. Llegamos a este lugar y encontramos esto. Este fue el flujo del que tomamos muestras. Y lo que descubrimos fue algo aún más difícil de creer. Los márgenes del fondo, que se habían enfriado más rápidamente, y la capa superior llevaban una dirección, la misma que la del flujo subyacente, mientras que la capa del medio tenía una dirección que variaba de la otra en 60 grados. Era como si mientras el flujo se estuviera enfriando, el campo se hubiera movido 60 grados, lo que significa una oscilación aproximada de 6 grados al día. Si observáramos esto con una brújula, podríamos seguir lentamente la trayectoria del campo y casi seguir el movimiento a simple vista. Fue un descubrimiento sorprendente y extraordinario. Si nos guiamos por las lavas del monte Stins, la próxima inversión significará siglos de caos magnético, durante los cuales el norte magnético cambiará de dirección día a día. Durante este largo periodo, el campo magnético será demasiado débil como para ser un escudo eficaz, lo que tendrá serias consecuencias para la salud humana. La intensidad del campo magnético será más débil, 10, puede que 100 veces más débil que en la actualidad, lo que significa que nos llegará más radiación cósmica. Básicamente eso abre nuestras defensas y permite que la radiación solar y galáctica puedan llegar a la atmósfera directamente. Y eso significa que también aumentará la radiación a nivel del suelo. Se calcula que nuestra exposición a la radiación cósmica será el doble, y en algunos lugares la situación podría incluso ser peor. El actual campo magnético concentra la radiación espacial hacia el norte y el sur, zonas muy poco pobladas, pero cuando se desplome el campo principal, el campo débil que quede tendrá una estructura más compleja. En vez de solo 2 polos magnéticos, podría haber 4, o incluso 8 campos que se movieran lentamente a lo largo de la superficie terrestre. La estructura del campo magnético no será la sencilla estructura dipolar de la actualidad, que tiende a desviar las partículas cargadas, esto es, la radiación cósmica, hacia los polos de la Tierra. Lo que habrá serán varios polos por todo el planeta, incluso puede que alguno cercano al Ecuador, y el campo no solo será más débil, sino que tenderá a concentrar la radiación cósmica en las latitudes bajas, que es donde vive la mayoría de la población de la Tierra. Por desgracia, esto significa más muertes por culpa del cáncer. Puede que 15 muertes al año por cada 1.000.000 de personas. Esa es la cantidad de muertes que calculamos. Y si multiplicamos ese número por el número total de habitantes de la Tierra, nos encontramos con una cantidad significativa.
Es imposible decirlo con seguridad, pero una estimación razonable es que 100.000 personas podrían morir al año por culpa del aumento de los niveles de radiación espacial. A lo largo del periodo total de inversión magnética, el número de muertes podría alcanzar varios centenares de millones. Claro que esto solo representaría un incremento relativamente pequeño de la incidencia general del cáncer. No será catastrófico, será algo a lo que habrá que prestar atención, pero no será un fenómeno catastrófico. Y ciertamente para cuando eso ocurra, la civilización habrá descubierto la forma de enfrentarse a ese problema. Ahora los científicos saben que en algún momento del futuro tendremos que aprender a vivir en un planeta donde solo unos kilómetros de atmósfera nos protegerán de la radiación espacial. Pero mientras nuestros descendientes esperan a que el norte se convierta en sur, pueden descubrir que un mundo sin un campo magnético fuerte tiene sus compensaciones. Lo positivo es que será posible ver la aurora casi todas las noches en todo el mundo. En Londres, por ejemplo, podremos ver una gran aurora todas las noches del año brillando y moviéndose por el cielo mientras el viento solar sopla sobre la atmósfera directamente y resplandece como una luz de neón. La aurora será preciosa. Puedo imaginar un campo magnético dinámico muy interesante que rodee la Tierra durante la próxima inversión. Me encantaría poder ver una inversión magnética, pero eso significaría que tendría que vivir más de lo que tengo planeado. De hecho, esa es una de las grandes tragedias de la vida. Nunca vemos cómo ocurren esas cosas. Me gustaría saber cómo se produce y por qué se produce. ¿Y cuándo volverá a producirse? Muy bien, jóvenes. ¿Qué les pareció el video? Sí. De hecho, he visto por ahí otros videos donde se está, bueno, hay dos investigadores, creo que es uno canadiense y otro es francés o algo así, que iban o estuvieron yendo por 30 años al Polo Norte para ver la ubicación del polo magnético. Y entonces, creo que hasta el 2010 dijeron que, pues al parecer era la última expedición porque llevaban un avión muy grande con pues equipos y todo eso. Entonces el casquete polar creo que ya estaba muy, muy débil y ya no se arriesgaban. Entonces, ya cada año, no sé, desde el 2010, de 2000 al 2010, cada año había un desplazamiento de cerca o en alrededor de unos 50 kilómetros. Y no en una línea recta, sino pues pareciese ser algo aleatorio. Por eso es que están ahí pensando en que ya está cerca una inversión de los polos. Entonces, ¿esto por qué se los estoy compartiendo? ¿Por qué lo pusimos ahí? Porque todos los seres vivos o todo lo que está en tierra, pues va a tener unas consecuencias en base a la inversión de los polos. Como dicen ahí, nadie sabe si es benéfico, si es perjudicial, si la raza humana sobrevivirá, no sobrevivirá, de qué condiciones. O sea, es todo todo es muy enigmático. Pero lo que sí es que va a haber cambios y muy, muy fuertes. Y pues esto empieza ahí en este video, que uno tiene ¿cómo se llama? Le damos poca importancia
al campo magnético, al campo, bueno, al campo gravitacional, pues que a cada momento, y eso nos lo hace ver, porque una caída y todo eso, pues nos duele, ¿no? Pero el campo magnético no, ¿sí? Edgar, ¿qué más te quedó de esto que estamos mencionando, de este video? Pues igual, profe, se me hizo muy interesante, la verdad, desconocía de todo esto, o sea, sabía un poco sobre las auroras boreales, Ajá. que cómo se producían, pero no, o sea, yo solo sabía que tenía que ver algo con el magnetismo, pero no en sí como que es como el protector, pues el campo magnético el que protege la Tierra y por las no, ¿cómo? Los aires solares. Ujú, Entonces vientos se me hizo solares. ajá, los vientos solares, eso se me hizo interesante y también cómo es que pues en Marte se cree que sí había vida, ¿no? Que sí Ajá. había un tipo de vida primitiva que era un planeta similar a la Tierra, pero que pues por una extraña razón que se desconoce, pues se acabó, ¿no? Se acabó su campo magnético y pues como quien dice, los vientos solares acabaron con todo. Entonces eso me da mucha intriga y mucha curiosidad. Así es. Y conforme a eso, pues lo que nos atañe en este estudio, eh, en gran medida quiero ver esto, les quiero mostrar esto en macro, porque si uno dice, bueno, un imán puesto bueno, un par de imanes, siempre son por pares, a eso le llaman par biomagnético, en la posición en nuestro cuerpo, en un cuerpo humano, lleva a cabo ciertas funciones que ahí sobre todo se tiene la idea de que que regulariza el pH. Sí, pero esto es una pequeñísima parte. Esto que estamos viendo es la parte macroscópica de esta situación. No estoy diciendo que sea problemático ni nada de eso, sino que lo estamos viendo de una forma más macroscópica. Sí. Esmeralda, ¿tú qué opinas de esto que acabamos de ver? Pues igual estuvo interesante, pero lo que más me llamó la atención fue casi de lo último que venía en el video, de que si desapareciera el campo magnético, que algo así que quedaba una capa muy fina y que no iban a ser 2 polos, sino 4. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, y pues no sé, supongo que pues no, que sí sería perjudicial, ¿no? Porque pues sí estaríamos muy expuestos a la radiación, como decía, y pues sería muy perjudicial. Sí. Esto, bueno, para lo que nosotros ahorita vivimos, bueno, más bien, Víctor, ¿tú qué opinas eso de perjudicial? Yo iba a hacer comentarios, pero luego tomo la palabra y ya no la suelto. Quiero saber sus opiniones. Profe, sobre eso yo tengo una duda. A ver. Lo que le pasó a Marte fue porque perdió como tal su campo magnético, pero ¿qué es lo que pasaría con la inversión del campo? ¿Sería el resultado el mismo o sí difieren? Mira, aquí se tiene evidencia precisamente de las montañas donde han extraído pues material volcánico, donde ha habido muchas inversiones del campo y no se ha acabado. Ahí lo que sí es muy, bueno, ahorita les comento más de esto. Hasta ahorita no se ha puesto estéril o no se ha convertido en estéril nuestra tierra, sino bueno, estaríamos hablando de otra situación, ¿sí? Entonces, eso y no sé qué otra cosa más se le atribuye a que al planeta rojo, pues se le haya acabado la vida, ¿sí?
son enigmas ahí o son muchas preguntas que se tienen que hasta la fecha no se han resuelto, no se han contestado. No sé si contesto a tu pregunta, Víctor. Aún queda un poquito de la duda, pero más o menos creo que entiendo. Ujú. O sea, no hay algo que se tenga así ya bien establecido. Esto sucedió por la inversión, inversión de los polos magnéticos, ¿sí? Pudo haber conllevado otras cosas, entonces, en realidad no, pues todavía los investigadores ahí al respecto no tienen, o al menos yo no he visto algo que digan así un hecho, cuál haya sido si en caso de que sí haya habido vida, sí, vida, agua y una vida como la que nosotros aquí actualmente conocemos, ¿no? Muy bien. Fer, ¿tú qué opinas ahí de eso? Y bueno, una pregunta ya más específica. ¿Cuántas inversiones de los polos magnéticos nos han tocado como raza humana? ¿Ya andas por ahí, Fer? Sí. Sí. Bueno, en sí del video me llamó la atención lo de cómo los científicos tratan de acercarse a explicar o ver cómo surgen estos fenómenos, porque pues ciertamente no podemos ir al núcleo de la Tierra, entonces pues tratan de hacer como experimentos o buscar lugares que pueden ser como lo más cercano para analizar pues todo esto. Y de los polos no me acuerdo. Ujú. ¿A dónde te habías ido, niña? ¿Mande? ¿A dónde te fuiste? ¿Aprovechaste para ir a comer, desayunar, a merendar, a qué? No, estaba aquí. Ujú. Isaac, ¿tú sí te acuerdas cuántas inversiones de polos nos ha tocado como raza humana? Pues, o sea, de lo que me acuerdo del video fue hace como 40,000 años la última, ¿no? Ajá. Ya que nos tocó como humanos. Pero nomás me acuerdo de esa. Ajá. ¿Y qué más te quedó de este video? Pues es que, o sea, este video lo complemento pues con unas lecturas que ya había hecho yo, pero Ajá. pues es más que nada del humano como tal, es de un libro que se llama Sapiens, Ajá. y que pues prácticamente, pues se supone que en cuanto pues la radiación cósmica afecta a nuestra tecnología tal como la conocemos hoy en día, en especial porque pues prácticamente todos nuestros dispositivos se basan en el funcionamiento electrónico. Entonces, Ajá. pues más que nada es curioso porque pues son más que nada como eh, pues los fallos que se pueden llegar a tener, ¿no? Me acuerdo que leí un reportaje en el que pues el escritor así se ponía casi casi a decir de que si presentáramos un cambio de los polos como hace miles de años, pues prácticamente quedarían inservibles todas nuestras computadoras y nuestros aparatos electrónicos. Entonces sería como regresar a la edad de piedra, prácticamente. Ajá. Pero pues más que nada siento que lo relacionamos con la materia, pues es como los campos electromagnéticos van tan ligados a nuestra vida, ¿no? Ajá. Y ahorita lo estamos viendo en un aspecto macro, que es el planeta, Sí. pero pues también o sea, seguramente tiene afectaciones en el aspecto micro, que seríamos pues los organismos, últimamente. Ajá. Eh, pues, ¿qué más? Creo que es todo lo que,
lo que podría aportar. Muy bien, muchas gracias. Iram, ¿andas por ahí, Iram? Sí, profe. ¿Tú qué, tú qué opinas de respecto a este video? Pues me pareció muy interesante de, sobre todo lo del experimento, de que los científicos trataban de simular como un núcleo en la Tierra para saber, pues qué pasaría si no existiera o no hubiera un campo magnético. Y pues no sé, como que, pues sí, sí me llamó mucho la atención porque eh, siento que es algo que pues no te cuestionas así como en, pues así casual. Entonces, pues ya ahorita también con lo que dijo usted de que pasarían cosas como en Marte, que también apareció en el video. Ujú. Entonces, pues no sé, como que sí se me hizo interesante el hecho de aprender algo nuevo. Así es. Esto de alguna manera, como les mencionaba, resulta de, bueno, lo que decía o lo que se dijo allí en el video fue de que la raza humana nunca le ha tocado eh, ver un cambio, porque nosotros llegamos después que el primer humano. Bueno, nosotros llegamos después que la última del último inversión de polos, ¿eh? O sea, no tenemos ninguna, bueno, se supone que no hay ninguna experiencia, ¿sí? De lo que se conoce. A no ser de que en un momento dado, pues alguien descubra por ahí los paleontólogos o descubran de que dicen, sí, esta persona, bueno, esta osamenta o esta evidencia del humano en tierra, sí data de mayor tiempo que la última inversión de polos, ¿sí? Entonces, ya ven que luego han encontrado algunas cosas, algunas evidencias allí que, pues lo que no explicamos nosotros se lo atribuimos a, a- a unos seres extraterrestres, incluso dicen que viven bueno, viven aquí entre nosotros. Posiblemente sí lo hagan, posiblemente no lo sabemos. Bueno, yo así sí es cierto, no lo sé. Y por supuesto que Estados Unidos se ha encargado de estar bloqueando esa información, ¿sí? Se supone que en el polo sur hay un tipo cráter que está, que han visto por ahí actividades no, pues digamos, no terrestres, ¿sí? Esto, pues uno diría, ¿y quién lo ha visto? Em, Esto yo creo que en gran medida, bueno, lo que mencionan ahí no es oficial, que hubo unas expediciones de los americanos precisamente a ese lugar, al Polo Sur. Y entonces, pues la primera les dieron una buena paliza. En- bueno, allí no se sabe exactamente cómo, pero sí, pues dieron un aviso fuerte y claro de que ahí no fueran de nuevo y que los dejaran tranquilos. Y como en ese caso ahí, porque si
Si otra nación normalita le pide a Estados Unidos que los dejen tranquilos y todo eso, pues no hacen caso, son muy irreverentes. Pues ahí parece que sí. Ya no han vuelto a hacer intentos, al menos así como tal, en ese tono en lo que fueron, pues no. Entonces, posiblemente si haya alguna otra forma de vida, pues posiblemente. Allí el punto es que de repente ya ven que un diplomático, no diplomático, uno del gobierno ruso, creo que hasta un presidente, una cosa de esas, estaba mencionando cosas como esas y ya después como que se difuminó, se aplacó toda esa forma. Entonces, si se tienen indicios de que ha habido asentamientos o desde hace mucho, mucho tiempo aquí de otros seres, dicen que incluso trajeron ellos la vida. Vayan ustedes a saber, es una cantidad de información que simplemente lo del COVID, por lo de la vacuna, jóvenes, que pues eso también nos atañe, y pues más ahorita, primero que es benéfico. Otros videos salían de personas que decían que una vez que alguien se pusiera esa cosa, pues si no tenía expectativas de que le diera, pues le va a dar y se va a ir. O sea, hubo demasiada controversia con respecto a las famosas vacunas y que eso lo estamos viviendo aquí y ahora. Pues, ¿qué pasará con todas esas cosas que nosotros no tenemos ni el conocimiento y menos el control, por supuesto? Pues es todo es algo muy, muy, em, ¿cómo se llama? Muy confuso. Últimamente ha habido muchos programas o hay muchos programas de alienígenas ancestrales y no sé cuántas cosas hay. Ya ven que hay un cuate que se apellida Sokolov, es un griego, que si Einstein no se peinaba, este cuate creo que es peor todavía. Sí, eso sobre de los alienígenas ancestrales, todo ese tipo de cosas. Ya ven que aquí antes, bueno, no sé si ustedes bueno, sepan, no es que se acuerden, sepan que aquí había alguien que anduvo en esos menesteres. Se llama Jaime Maussan, en cuestiones extraterrestres y esas cosas. Anduvo un tiempo muy, muy metido en eso. Bueno, al menos acaba eso en la televisión. Y después como que se apagó y ahí sigue en esos menesteres, pero ya no tan abiertamente. Incluso, pues aquí se sabe que no me acuerdo en cuál de los volcanes en la parte de arriba han ido a buscar cosas y entonces pues sí han tenido encuentros no agradables, que no han visto nada, pero sí han escuchado cosas raras. Sí. Y visto otras cosas que no son un ser ahí caminando, un alienígena. Entonces, no sé en qué vaya todo esto, ¿sí? Pero al menos, pues, la vida así como la conocemos y los paleontólogos lo que han encontrado y todo eso, pues data no sé, 6,000 años o una cosa de esas, ¿sí? Pero estamos hablando, creo que el ser humano tiene, parece que ciento y feria de miles de años. Al parecer, la última de las inversiones surgió, creo que en unos 400,000 años o algo así. Entonces, al parecer no, de lo que se tiene conocimiento, pues no hemos tenido ningún conocimiento como raza humana o seres humanos de una inversión, ¿sí? Pero pues no son alentadoras lo que comentan ahí los investigadores. ¿En qué vaya a parar con uno de estos cambios? Ahora, una de las cosas que yo les había mencionado del inicio es cuál es el motivo por qué últimamente hay más personas que les da
o que tienen, por ejemplo, cáncer, mucho más personas que tienen diabetes, o sea, cosas así que tienen algún tipo de enfermedades, por ejemplo, de radiación, que son, por ejemplo, los cánceres. Puede ser una cosa como esa, que la radiación sea un poquito más fuerte. O puede haber otras explicaciones, ¿sí? Entonces, de que hay una problemática, por supuesto que lo hay. Ya sea que uno vea o sepa o haya visto algunos videos esos de conspiracionistas, y ya anda uno ahí que a ver quién está ahí jugando con nuestras mentes, como dice por ahí, no recuerdo si era lo de los Simpson o no, ¿sí? O sea por cuestiones ya naturales, en fin, puede haber de las dos partes. Ha habido también ahí, pues la película esta de los hombres de negro, que luego salen ahí algunos comentarios donde dicen que es un hecho que cuando alguien ve algo, inmediatamente los visitan unos hombres que tienen un lenguaje o un, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si es en inglés, es un inglés muy metalizado, o sea, no se percibe como humano, vaya, ¿sí? Entonces, por eso sacaron esa película ahí de Will Smith y no me acuerdo quién era el otro, Tommy Lee Jones, ¿sí? Entonces, eh, pues nos tratan de ocultar muchas cosas que, pues, ya queda como una, pues algo que se dice, es un rumor, no algo palpable, ¿sí? Y eso, pues, se dan muchos aspectos. Hasta ahorita, a quién han enjuiciado por lo del huachicol? Y eran robos realmente millonarios. Lo que se dice cuando entró el peje y que él iba a hacer cambios ahí. Bueno, atacó ahí, pero quién sabe hasta dónde lo erradicó, si se puede decir. Ya el 2018, pues creo que tenían pérdidas allí de alrededor de 60 y tantos mil millones de pesos pues en fugas por el huachicol. Siendo algo tan fuerte, pues debe haber culpables. Yo no he visto ninguno que haya sacado en la tele. Mientras de que si alguien va y se roba un pan, una gallina o algo que es poquito, ese es el que va al bote por ratota. No es que vaya por rata, sino porque no tiene los recursos para poder haber sobornado a alguien y no pisar la cárcel, ¿sí? Como eso está a viva voz aquí en México, simplemente una de las últimas cosas de lo del huachicol, ahí como comentaban, bueno, lo que grabaron, es de que hubo una explosión ahí iba mucha gente con sus galones, barricas y no sé qué, por gasolina, hasta que hubo una chispa por ahí, voló y hizo un desorden. Los que iban ahí, claro que no son los que son los que generaron ese inventado huachicol. O sea, personas comunes y corrientes no tienen los equipos para ir a hacerle un agujero en un lado del ducto. Y aparte creo que el tramo de ducto por metro son carísimos. Y aparte, cuando se tiene el ducto y está en flujo, cuando se le hace el agujero, pues tiene mucha problemática porque es de demasiada la fuerza, la presión. Entonces, tenían que saber cuándo detenían ese flujo, hacían los agujeros, ponían toda la infraestructura y ahora sí. Entonces, se nos dice, si esas cosas que uno las era realmente palpable, no hay alguien que diga, bueno,
es fulano de tal, menos lo que no lo conocemos tanto. Entonces, pues como les digo, todo esto pues huele a que de que vaya a haber cambios, por supuesto que los vaya a haber. Que lo vamos a ver, seguramente no. Ahí en nuestra descendencia, pues seguramente, si bien va. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas, niños? ¿Comentarios? No, profe, bueno, ninguno. Muy bien. Entonces, bueno, yo, ¿cómo se llama? Estos videos se los voy a subir en su plataforma para que les echen un ojito. Yo creo que vale la pena, revisarlos. Como le digo, con la convicción de que uno los pueda revisar estas situaciones macro, ¿sí? Entonces, esto es saber hasta dónde uno puede, em, pues, entender ciertas cosas de las que uno, de la que pasan, ¿sí? Tal vez eso tampoco no nos resuelva nada la vida ni nada de eso, pero pues podríamos entender un poquito más. De hecho, ahorita estoy precisamente tratando de subir estos. Ujú. Sí. Y bueno, ya de lo macro a lo micro, que es ya lo que nos aqueja, pues qué tanta, ¿cómo se llama? ¿Cuál es pues los que nos ayuda, nos perjudica o hace los cambios? Pues esos campos magnéticos. Les mencionaba del campo magnético de la Tierra, que en realidad, pues dicen que es pequeño. Bueno, cuando uno lo compara con con algún imán, ¿sí? Incluso imanes de esos de ferrita, que esos imanes pues andan alrededor de unos mm, 300 Gauss o algo así. Esos 300 Gauss, pero son 300 Gauss a una distancia de 3 centímetros del centro de los imanes. El, ¿Cómo se llama? El campo magnético es alrededor de 0.5 Gauss promedio. Sí, pero ese es aquí en la Tierra y todavía sube, o sea, es un imanzote enorme. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera ver o medir el campo magnético de esos imanes como de dona, de los que vienen en las bocinas, no sea 1 metro, pues no vas a tener o se va a percibir realmente una cosa muy pequeñísima, ¿sí? Entonces, pues en fin, habrá muchas cosas y sobre todo, pues eso que estamos nosotros revisando, pues la mayoría no está ni siquiera, ¿cómo se llama? Aceptado por el área médica ni nada de eso. Entonces, em, puede haber muchas razones. Una de ellas, pensaría yo, que pues es lo que habíamos comentado, pues son intereses. Las otras puede ser que sean puramente científicos, que digan, pues en realidad no es algo, bueno, o sea, para la salud. Vayan ustedes a saber qué. Pues muy bien. Más preguntas, comentarios, jóvenes. Muy bien. Bueno, con esto,
pues sí, igual ir viendo, déjenme ver si ya los tenemos por aquí. Y viendo la posibilidad de esos, de los proyectos ya de fin de, o sea, de todo el curso, ¿sí? No de las presentaciones que están ahorita todavía en pausa, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que ustedes vayan revisando sobre qué proyecto van a tratar. Sí, eso no se nos olvide. Muy, ajá. Sí, déjenme en la siguiente clase les traigo yo más algunas ideas de qué hacer, pero ahorita, por ejemplo, yo, bueno, el último de los capítulos que vamos a las unidades del temario tiene que ver con el capítulo 17 del libro ese que le subí, y ese es sobre sensores, sobre todo sensores de, de láseres o de la parte de una señal óptica y fibras ópticas. Yo aquí les he insistido un poquito en ello porque yo conozco un poco más sobre eso que, por ejemplo, de radiofrecuencia, de otro tipo de sensores biológicos. Ustedes llevan por ahí una materia que es de sensores, pero yo desconozco la otra parte. Pero la parte óptica sí la manejo más. Y entonces ahí se pueden ver cómo sensores de alcohol, sensores de pH, sensores de dióxido de carbono, ver si alguna reacción que tenga el cuerpo respecto de alguien que tenga una enfermedad como es no sé, el cáncer, ¿sí? Al menos para detectarlo en una etapa temprana y que sea lo menos invasivo posible, porque dicen que prácticamente la mayoría, bueno, la mayoría de los cánceres es curable. Ahí la parte difícil es que se pueda detectar a tiempo, porque hay cáncer que no tiene una reacción así, pues un dolor y hace algo así, pues es relativamente tranquilo, y ya cuando se detecta es porque ya está demasiado avanzado. Entonces, algo como eso, ¿sí? Algún sensor, alguna terapia, algo que tenga que ver con la parte biomagnética o la parte bioelectromagnética, ¿sí? En eso yo pensaría los proyectos. Pero sí, la próxima clase yo traeré algo para mostrarles y sugerencias y usted ya dice, ah, pues sí veo y sí me late. Ahí sobre todo yo les recomiendo de que pues busquen así en internet biomagnetismos y sus aplicaciones en la medicina o algo así, a ver qué es lo que más encuentran por ahí. Y ya se conjunta, ¿de acuerdo? Profe, entonces podría ser, por ejemplo, las propiedades del magnetismo sobre algún dispositivo, por ejemplo, un resonador magnético o algo por el estilo. Ajá, sí. Ah, O, ok. o algo, algún diagnóstico, alguna, puede ser diagnóstico, puede ser de alguna terapia o algo que, Pero ¿quiere que sea todo teórico o realmente armemos el sensor? pues en gran medida lo que se pueda de los dos, porque un proyecto normalmente se inicia con la parte teórica, ¿sí? Aunque estemos en presencial, la parte teórica y luego enseguida pues la parte de algo teórico, algo práctico o algo así ya de hacer un dispositivo. Pero ahorita yo no les puedo pedir que diga, hay que armarlo porque primero tendrían que salir a adquirir algunos elementos, reunirse y pues no, la idea hasta ahorita, pues no tenemos protección civil, pues no nos ha liberado nada de eso. Y al parecer, pues eso es menos porque el semáforo, creo que ya les comentaba ahí mis compañeros que
Esto ya tiende a ser infrarroja porque ya está rojo y por lo que sigue del rojo es el infrarrojo, ¿no? Entonces, dentro de lo que se pueda, si ya tienen ustedes en casa algo de electrónica y todo eso y que quieren hacer algo de eso, por ejemplo, algún sensor de, ¿qué será? ¿Qué será? Un galvanómetro, por ejemplo, pues igual, sin problema. Ahí en casa, un detector de mentiras, por ejemplo, que es un galvanómetro. Pues igual, hay que irlo revisando. Y si hacen algo, perfecto, mejor todavía. ¿Sí? Pero así que vayan, pues vamos a hacer algo que se requiere maquinar y todo eso, pues vamos a la uni. Es que ahorita está complicado. Lo de las evaluaciones, pues sí lo estaba yo considerando, o lo estoy considerando que sean presenciales, pero igual con todas las reglas y eso se lleva en un horario específico y ya. Pero estoy en eso todavía. ¿Sale? Mande. Por supuesto. Claro, claro. Ustedes llevan, bueno, ya ahorita, creo que ustedes ya están en el plan 2000, el INA 2018, ¿verdad? No, no, pero el plan de estudios. Es que ya hubo una reforma, bueno, un nuevo plan de estudios de su carrera. Sí, se llama IBM 20. Bueno, pues ya entró en eso. Ajá. Y entonces, eso ya tienen ustedes la materia de CAD/CAM obligatorios. Sí, antes era, ¿cómo se llama? Optativa, pero esa ya va a ser, ya es obligatoria esa materia. Y ahí nosotros lo que hacemos es tener estos equipos como tal. Bueno, aquí les voy a mostrar algo rápidamente. Ajá. CAD/CAM y CAE, ¿sí? Sí, no sé para ustedes, pero ya hay ¿cómo se llama? No, la generación o algo así que ya es obligatoria. O sea, ya se convirtió en ese nuevo plan, ya es obligatoria la materia. Y bueno, lo que voy es que con esa materia, lo que se hace es, primero es un diseño asistido por computadora que utilizamos un, este, un CAD, ¿sí? Que es el SolidWorks, ¿sí? Y entonces, así como eso, déjenme les comparto rápidamente y les menciono. Aquí, ¿sí lo están viendo? Sí, profe. Este es el SolidWorks y de aquí nosotros hacemos las piezas. Estas piezas o este dispositivo, o más bien, el uso de este software es muy importante porque de ahí desarrollamos, diseñamos piezas y luego de ahí nosotros ya las podemos maquinar. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí les mencionaba otro grupo. Este es un equipo que yo he estado desarrollando. Es un autoalineador de un láser a fibras ópticas. Todo esto fue dibujado en el SolidWorks y luego de ahí hacerlo ya, pasarlo a la máquina, una máquina de control numérico computarizado, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros una máquina. Sí, son 3 ejes, pero con esa, pues todo eso lo hemos hecho ahí. Bueno, una cosa es ahí y otras cosas en el torno.
El torno es del Doc Rivas, es un doc de aquí ¿cómo se llama? De ingeniería. Y él lo compró de su propio dinero y ahí está, y eso lo usamos ahí. Sí. Es totalmente convencional, es manual totalmente. O sea, no tiene nada automático ni siquiera mecánico, pero pues hacemos cosas, ¿sí? Y por ahí tenemos otras herramientas. Entonces, sí hay manera, por supuesto. Hay para hacer también PCBs, sí. Bueno, ahorita se complica porque sí se tiene una impresora 3D de alta resolución, pero ahorita está dañada. Pero a mí me tocó que me hicieran ahí unas piecitas, no, hombre, quedaban, no, una cosa impresionantemente bien, ¿sí? Allá ustedes, bueno, ¿cómo se llama? En el campus aeropuerto hay unas impresoras, pero las impresoras son normalitas. No, las otras quedaban así finitos, una definición muy, muy buena, ¿sí? Y bueno, en los proyectos que les mencionaba, pues por ejemplo, como miren que aquí nosotros podemos darles movimiento y esas cosas, o sea, podemos simularlos, podemos explosionar, podemos hacer muchas cosas con este software, sobre todo hacer un diseño, ¿sí? Así como tal, y le podemos dar movimiento. Aquí yo solo estoy moviendo hacia mano, pero incluso le podemos dar un movimiento, y que se guarde, entonces, incluso la forma en que se explosiona. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, este se mueve para acá, este para allá, así, todo eso, y luego le damos animación para que eso de aquí se puedan hacer para allá, que se vayan moviendo las piezas y luego el siguiente es cómo se vayan reconstruyendo por sí solas. Eso se le llama explosionado, ¿sí? Esta es una de las piezas que hacemos en esta materia y ya la pusimos así en esta parte para ponerle ángulos y demás. Cómo se ensambla, ¿sí? Entonces, hay equipos para hacer todo esto, jóvenes. Sí. Excelente, pues para que lo consideren. Muy bien. Bueno, jóvenes, si no tenemos más dudas, pero más preguntas, lo dejamos aquí. ¿Sale? Sí, profe. Entonces hay que ir viendo lo de los proyectos y miren, si nosotros estamos más activos, más con lo que estamos revisando, los temas y todo lo demás, eso a mí me dan todos los elementos para evaluarlos. Si yo no los tengo así como tal, yo necesito evaluarlos de alguna manera y ya se van sobre lo que se le llaman exámenes así escritos. Ustedes lo deciden. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Sí, dime. Sí, claro. Ahí depende, porque si es un proyectito, hagan de cuenta, alguien cumple años, alguno de nosotros, y dice, pues le vamos a llevar ¿cómo se llama? Un pingüino o gansito, ¿cuáles son los pingüinos? Esos redonditos. Pingüino. Y lo vamos a dividir entre 10, pues ¿ya cuánto toca? Pues un décimo, pero es una oblea casi para verla en el microscopio. En ese caso, pues ya dice: "No, pues vamos por un pastel, no de los grandototes así, pero pues un pastel normalito", y ya decía: sí, 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 una rebanada, pues. Entonces ahí, si el proyecto es pues un poquito más ambicioso, pues 4 personas dicen: "No, es que no la vamos a hacer, o vamos a terminar en una partecita", entonces sí se puede hacer eso, ¿eh? Sí, un dispositivo allí que tenga allí una proyección ya más o menos dice: pues hay que echarle montón, y incluso no nada más, 2 equipos, el grupo entero le echamos, ahí, montón a ese proyecto, ¿eh? Si se encuentra, por supuesto que lo hacemos, ¿eh? Sí, ¿sale?
Ándale pues, que tengan un excelente día y fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego, que Gracias, estén bien. profe. Adiós.